Bien, tal y como habíamos informado, tenemos el placer de conversar esta mañana con Eduardo Núñez, que es del equipo de defensa de Donald Guerrero. Donald Guerrero es ministro de Hacienda y es uno de los involucrados por el Ministerio Público en la operación Calamar, guarda prisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, junto con el grupo, y se supone que hoy se habrá de conocer la decisión de la juez de atención permanente. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, espero que todo esté en orden. ¿Qué tal? Mire, cuéntenos la situación de ánimo de Donald Guerrero, la situación, ¿cuál es en sentido general, personal de él? Bueno, en sentido general, él está concentrado en demostrar su inocencia, es lo primero, en entender este tipo de procesos. Uno trata de explicarle de esto, se trata de discutir sobre riesgos procesales y sobre que usted se va a presentar, pero lamentablemente la medida de coerción se ha convertido en un pequeño juicio en donde se llevan pruebas que las defensas no conocen hasta el momento de la medida de coerción, en donde, como ustedes han visto, hay una instrumentalización de la medida en la cual se trata de un mecanismo extorsivo, hay que decir la verdad, en donde si tú me cambias tu declaración, yo te cambio la medida que te solicité. Y por eso es que se ven esa gran cantidad de acuerdos. ¿Es común este tipo de situación, eso que usted me está narrando ahora? ¿Común este tipo de situación? En estos últimos tiempos sí. ¿Qué hace usted como defensa técnica, por ejemplo, de Donald Guerrero cuando le presentan una prueba de la que usted no ha sido apoderado para poder defender adecuadamente a su cliente? Bueno, lo que hemos venido haciendo todos estos años, no sé si ustedes recuerdan la noticia de solicitar acceso a la carpeta fiscal, eso nunca ocurrió a pesar de que fue otorgado por la Procuradora General de la República. Lo único que como abogado se puede hacer también es denunciarlo ante la magistrada. Por ejemplo, esos testimonios que andan rodando en redes sociales y en varios medios de comunicación son todos pruebas ilícitas, porque son pruebas que no se sometieron a contradictorio. De hecho, ustedes saben que 3 personas tienen un acuerdo, pero ese acuerdo, para que pudiese funcionar, tenía que ser sometido a un juez de instrucción. Y ojo, ellos no podían ser autores de los delitos por los cuales estaban colaborando eficazmente. No sé si ustedes recuerdan, en el pasado, el acuerdo de constructora Norberto Odebrecht, donde fue el primer sitio que fue, donde el magistrado Vargas lo rechazó, creo que por un error de procedimiento, y luego lo acogió. Hoy en día nosotros conocemos los testimonios sin contradicción, sin mecanismo de defensa, en un espacio en donde el Ministerio Público te invita a hablar y las oraciones pueden ser tus hijos o los de Donald. ¿Cómo? Es contra eso que se está jugando, ¿eh? Esa es la realidad. ¿Cómo así? Así como escuchaste. Pero repita Tus hijos o los de Donald. O sea, le dicen a una persona. A una persona. Que entonces acaba colaborando. Lógico. Mira, una persona tan aguerrida como Ángel López, que yo creo que ustedes lo conocen, a mí no me cae ni bien ni mal. Un peleador. Un peleador. Luego de 2 semanas, en el Palacio de Justicia, ¿qué pasó? Primero, lleva una serie de acciones ante el Tribunal Superior Administrativo que tiene razón. El informe, independientemente de su contenido, era un documento que tenía que ser valorado previamente por aquellas personas que afectaba o por aquellas personas que denunciaba. Si el Ministerio Público quería utilizar eso en un proceso como prueba. Tal cual funciona, por ejemplo, la Cámara de Cuentas. ¿Qué hace la Cámara de Cuentas cuando termina una auditoría? ¿A quién se la manda? Al afectado. ¿Para qué? Para que ejerce el derecho de defensa. Lo que estaba haciendo Ángel López en el Tribunal Superior Administrativo era precisamente eso. Ese informe es nulo porque no se sometió a la contradicción suficiente conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo y no se puede utilizar como prueba en el proceso penal. ¿Cuál fue el mecanismo para que Ángel López cambiara de parecer? Una solicitud de imposición de prisión preventiva de 18 meses y 2 semanas preso. ¿Cuál es su acuerdo? Que probablemente suceda en los próximos días. Retírame todas las demandas, retírame las acciones en contra de los funcionarios públicos y no te preocupes, que tú vas a tu casa con grillete y quién sabe, tal vez sin grillete. ¿Y ese chantaje frente a quién se puede recurrir? ¿Frente a quién se puede recurrir? En mi opinión, eso hay que pelearlo en los tribunales. No hay otra forma.
esperar a juicio de fondo, tal vez denunciarlo ante la Procuraduría General de la República, que es el superior que es la superior jerárquico de quienes llevan el caso. Pero fuera de ahí no hay muchas opciones. Esa es la realidad que Pero, tenemos. Abuso de poder, Eduardo, ¿Abuso de poder? cuando dicen ustedes que se está tomando como prueba ese tipo de declaración de alguien, un imputado dice que le dio a fulano, a mengano, y se está tomando como prueba, es posible que eso le favorezca a ustedes la defensa técnica de los imputados en el momento, porque ustedes pudieran demostrar que eso no es prueba real o que la obtención de la misma no es adecuada. Dani, a la larga, pero hay un daño que se hace ahora. Yo creo, y lo digo con muchísimo respeto, usted que es una persona relevante en esta sociedad, le hicieron un daño parecido con un expediente que usted no tenía nada que ver, porque yo soy abogado de ese expediente. El daño que usted sufrió en ese momento, ¿quién se lo repara? Absolutamente nadie. Hay que esperar a un juez de fondo para poder decir eso. Y mientras tanto, estos son casos política y mediáticamente condicionados. Hay 2 años históricos en los cuales se le viene presentando a la sociedad a Donald Guerrero como culpable, para que cuando llegue donde un juez de instrucción, el efecto perceptivo, psicológico que tienen las noticias sobre los jueces, que también son seres humanos, se cumpla. En la medida de coerción no se van a discutir riesgos procesales. En la medida de coerción no se va a discutir obstaculización de la investigación, no se va a discutir causa probable. El discurso que lleva el Ministerio Público es un discurso social, populista, de barricada. Pero son cosas que lamentablemente el poder hay que enfrentarlo. Y ahora mismo, Eduardo, a partir de la conducción de las audiencias por parte de la señora Romero, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene en cuanto a la posibilidad de que sus peticiones sean acogidas? Mira, sería una falta ética, tal vez una deslealtad de mi parte hacia el tribunal, pronunciarme sobre cualquier evento que ocurra allí, porque nosotros pensábamos que para el momento de esta entrevista ya íbamos a terminar, pero realmente no fue así. Pero te puedo decir mi posición personal, y es de una esperanza sin optimismo. O sea, yo sé que las defensas, la abrumadora mayoría, tienen arraigo, no representan ningún peligro de fuga, no representan ningún riesgo de obstaculización. El poder está en manos de otro partido. ¿Puede Gonzalo obstaculizar algo en el Ministerio de Obras Públicas? No. Donald Guerrero. A Donald Guerrero no hay que explicarle la posibilidad de su fuga. A Donald Guerrero hay que explicarle por qué con más de 45 viajes nunca se fugó. No sé si me doy a entender del todo. Esa era la discusión. ¿Cuál es el argumento del Ministerio Público, por ejemplo, para solicitarle medida de prisión preventiva a Donald Guerrero, el mismo Ministerio Público que le autorizó salir del país tantas veces? Lo que usted ha visto en la prensa, el discurso populista. Es que no hay discurso jurídico, no pueden tenerlo. Pero en el tribunal tiene que haber técnica jurídica para usted poder justificarse. No lo hay. Yo finalicé mi discurso diciendo cómo se acreditaron estos hechos. Y eso es algo que no, bueno, que hago un mea culpa. Y lo que dije fue, esto no es jurídico. Aquí faltó claridad expositiva. Aquí faltó rigor argumental. Esa es la verdad. ¿Por qué no se transmitió estas audiencias? Por la naturaleza de la audiencia. Yo sería uno de los que se habrían opuesto, porque hay que ser coherente. Si la medida de coerción es privada, es privada. Al final, cuando una medida de coerción se vuelve pública, quienes se benefician son los abogados y el Ministerio Público que se autopromociona. Pero los imputados, quienes de verdad sufren el proceso, no se benefician de eso. Eduardo, un cafecito Santo Domingo, café del bueno. Mire, gracias. ¿En qué estamos? Gracias. Digamos, se supone que hoy, debe pronunciarse la magistrada sobre el petitorio del Ministerio Público, que por lo que la prensa dice será muy variado. El Ministerio Público aparentemente no va a pedir los 18 meses declaratoria de caso complejo y 18 meses como medida de coerción. Parecería, a partir de lo que la prensa trae, que habrá un menú muy variado, porque para algunos puede pedir prisión domiciliaria, impedimento de salida o presentación periódica, para otros puede pedir los 12 o 18 meses de prisión preventiva. Le pregunto,
¿Cómo manejarse frente a eso? ¿Hay la oportunidad de que los imputados se pronuncien, hablen ellos mismos? Sí, el imputado siempre puede tomar la palabra en cualquier tipo de audiencia de nuestro proceso penal. En este caso, la mayoría de los imputados, o creo que todos los imputados que no tienen acuerdo, han decidido hablar al final, lo cual es su derecho. Lo que dice la prensa es cierto, porque si yo tengo 10 imputados que hicieron acuerdo, el acuerdo es la medida del peligro de fuga para el Ministerio Público. Es decir, si tú declaras lo que yo digo, yo te varío la solicitud de medida. Y de hecho, eso pasa inmediatamente. Esas personas que declaran, que declaran primero, lo hacen. Es decir, el Ministerio Público inmediatamente, usted presenta una declaración que va conforme a sus pretensiones, le varía la medida, le solicita la variación de la medida en el mismo momento. Y eso, evidentemente, es una irregularidad. Eso es una irregularidad, así es. O sea, doctor, desde la Super 7, Geomar García, Gustavo Olivo. Doctor, ¿qué le parece a usted el hecho de que, yo no sé del calamar, quién es el cerebro y quiénes son los tentáculos? Por lo que se ha visto, hay unas personas que se establecieron una estructura para beneficiarse y utilizaron, dicen, a funcionarios del gobierno. Dicen que no están todos los que son y que hay gente, uno desea que estén todos sueltos, no que agarren y atrapen a nadie, pero que falta gente allí que incluso tiene vínculos y ha ocupado posiciones en el gobierno actual, como el caso de Friso Mesina, que fue viceministro del Ministerio de Hacienda de Asuntos Administrativos, el caso del empresario Mimilo Jiménez, que es una persona también con muchos vínculos en el partido gobernante. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Por qué a unos de una manera y a otros de otra? Mira, el monopolio de la persecución en el Estado Dominicano lo tiene el Ministerio Público. Ahora se ha dado una situación en que ese poder se ejerce sin límites. Y quien no comulga tal vez con ese poder, incluido abogados, sufre el riesgo de que simplemente lo aplasten. Esa es la verdad. Y tiene mucha legitimación social. Es decir, hay personas que creen en eso. Nosotros nos hemos convertido en una sociedad que tiene una constitución que dice que la prisión preventiva es excepcional, pero que todos celebramos cuando imponen prisión preventiva. Si no imponen prisión preventiva, hay impunidad. Entonces, para contestar la pregunta de Geomar, esa colaboración eficaz, que es lo que yo creo que van a hacer, yo estoy especulando, porque hemos visto los testimonios. Yo no conozco el acuerdo de Friso Mesina, ni de Ramón Emilio Jiménez. Yo no sé cuál es la tipología. Yo solamente conozco el testimonio que el Ministerio Público otorgó en la medida de coerción y punto. Es decir, no me parece que pueda ser una colaboración eficaz, porque él mismo dice ser autor. Entonces, el autor no puede colaborar eficazmente conforme al 369. Tal vez sea un penal abreviado. Tal vez le den un archivo. O sea, es algo que yo no, es algo que no sé. Doctor, independientemente de su marco legal, ¿usted cree que hay persecución política ahí? Evidentemente. Y ojo, no soy de ningún partido, pero ahí se hizo una selección en donde personas que confesaron ser autores, pero como no eran políticos, a ti no te voy a imputar, pero necesito que me ayudes a imputar aquello. Y en el caso del ingeniero Pagán, que es el colaborador por antonomasia del Ministerio Público, capaz de decir cualquier cosa, ahí lo tenemos. Estos acuerdos, digamos, sabemos que hay momentos en los cuales los espacios judiciales y mediáticos son propicios, pero hay procedimientos y jueces que eventualmente los ruedos, los asfaltos y los padrones lo tienen más ajustados que otros. El tránsito jurídico, digamos, de estos procedimientos, ¿dónde termina? Mira, claro, Oscar, eso es algo que inclusive todos hemos vivido y ustedes saben mejor que yo. El poder se agota, los cargos se acaban, la espuma de los casos desciende. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me refiero a la parte jurídica, doctor. O sea, por ejemplo, a eso voy. En el momento que estos testimonios no validados lleguen... Le voy a dar un ejemplo con un caso que conoce. En el 2017, en el caso de Bré, habían 14 culpables, lo peor de la sociedad. Hoy en día, muchos son
algunos son ministros, uno es presidente de una de las cámaras, etc. En el momento que me preguntas, en la medida que pase el tiempo y que uno pueda ir desmontando el caso del Ministerio Público, algunos saldrán en audiencia preliminar, otros tendrán que esperar juicio, otros tendrán que esperar en apelación, pero con el tiempo la verdad sale a relucir. Y todos esos abusos del Ministerio Público, como había abusos en el Ministerio Público anterior, también salen a relucir. Doctor, pero puntualmente le pregunto por la prueba. O sea, una cosa, eso lo sabemos y hemos visto la historia. Yo me refiero a la prueba. Por ejemplo, este testimonio de Mimilo, para decir algo, que no ha sido contrastado, que no ha sido validado por un juez, un acuerdo. Puntualmente en la audiencia preliminar. En preliminar se van a contrarrestar esas pruebas. Ante el juez control. Sí, la audiencia preliminar es el momento procesal que sigue a que el Ministerio Público presente acusación. Y ahí entonces se combate la legalidad de esa prueba. Exactamente. A partir del relato de Pagán que la prensa de hoy trae y dada su consideración de que tiene un ingrediente político, ¿pudiéramos estar planteándonos la posibilidad de estar citando en los próximos días al presidente Danilo Medina? Lo dudo. ¿Por qué? Por lo menos a nivel jurídico probatorio y de las cosas que he podido leer, y es algo para que tomen en cuenta, nadie va a la cárcel, a nadie se le abre un proceso por ser homicida o ser narcotraficante. A usted se le imputa un hecho en función de que el día tal, a la hora tal, usted mató a fulano con tal arma. Todos esos interrogatorios, que ya los que circulan, adolecen de algo, no establecen un momento, no se pueden acreditar como un hecho de imputación. Ahí hablan de una reunión en el Palacio que nadie sabe cuándo. Ahí hablan de una casita que se reunieron varias personas que nadie sabe cuándo. Supuestamente Pagán entregó dinero a varios funcionarios públicos en maletas y no dicen la fecha y la hora. Esas no son imputaciones penales. Lo que pasa es que ahora no es el momento. Bueno, doctor, gracias por su tiempo. Vamos a estar pendientes, así que sabremos en el curso del día cuál es el resultado y estaremos en disposición de que los abogados vengan a exponer su criterio, así como lo está haciendo el Ministerio Público también. Gracias. Nos despedimos de Color Visión. Seguimos en hoy mismo la Super 7 hasta las 11 de la mañana. Hoy mismo la Super 7.